estoy grabando. Ya. Entonces, ya, lo que vamos a ver entonces es este PowerPoint que habla de vínculo, alianza y resultados terapéuticos. Ahí estamos, ya. Entonces, lo que vamos a ver es tratar de contestar algunas grandes preguntas que tienen que ver con, en primer lugar, si es importante considerar el vínculo en una psicoterapia y por qué, digamos. En segundo lugar, si es que tienen importancia, que esto no lo alcanzamos a ver el lunes, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero lo quiero dejar enunciado, si la procedencia o el pertenecer a un determinado grupo cultural diverso al mayoritario influye en los resultados psicoterapéuticos, o sea, influye no solamente en los resultados, sino que en el proceso que se lleva a cabo en la terapia, el tipo de lenguaje que uno ocupa, el tipo de relación que uno tiene, más allá del modelo, ¿cierto? Y hay otras diferencias que tienen que ver con los usuarios de la psicoterapia. ¿Y qué consideraciones habría que tener entonces a la hora de tomar en cuenta estas variables interculturales en un proceso de psicoterapia? ¿Cierto? Eso también es un elemento que me parece súper importante de considerar. Entonces, veamos. Vamos a partir, yo quiero ser súper enfática con esto. Vamos a partir con el concepto de alianza terapéutica por una razón. Porque si hay algún ámbito en el cual se ha estudiado mucho la psicoterapia, o sea, la investigación en psicoterapia en sus distintas modalidades, hay investigación en psicoterapia para el gusto del consumidor, o sea, hay investigación en microanálisis, investigación con instrumentos cuantitativos, hay estudios que son experimentales, cuantitativos por completo, o sea, hay de todo. Pero si hay algo que es importante es que la mayoría de los estudios que estudian, que analizan el vínculo en psicoterapia, lo analizan a través del concepto de alianza terapéutica. Y el concepto de alianza terapéutica va a tener que ver con, voy a mover aquí, el concepto de alianza terapéutica es un concepto genérico que se desarrolló por Bourdin en el año 76 y que propone que la alianza terapéutica como elemento genérico tiene tres como subcomponentes o dimensiones, ¿cierto? Y estos subcomponentes o dimensiones que van a estar entrelazados entre sí y van a estar interactuando todo el rato entre sí son el vínculo terapéutico o la relación terapéutica en sí misma, el acuerdo en las tareas o metas, el acuerdo en las metas terapéuticas y el acuerdo en las tareas terapéuticas. Entonces, el vínculo terapéutico se refiere a la calidad y al tono emocional de la relación entre terapeuta y paciente, ¿cierto? Y eso va a incluir elementos como la confianza, la aceptación, vamos a ver más adelante en las láminas, elementos que tienen que ver con la empatía, elementos que tienen que ver incluso con la química que se produce de alguna forma, por decirlo en palabras simples, entre dos personas, ¿cierto? El vínculo terapéutico es un vínculo entre dos personas, por lo tanto está sujeto a las reglas de las relaciones interpersonales y por lo tanto también allí hay elementos de rapport o de buena onda entre las personas, ¿cierto? Hay veces que nos caemos bien, otras veces que nos caemos mal y eso también es un elemento a considerar. Ese es el primer elemento de la alianza. El segundo elemento es que no basta con este vínculo, sino que ese vínculo tiene que estar como puesto en poder lograr un acuerdo, o algún grado de acuerdo al menos, en torno a las metas terapéuticas, o sea, a los objetivos que se van a alcanzar mediante el tratamiento. O sea, por ejemplo, si yo escuché y leí, como decía Ramón hace un rato, ¿cierto?, de la terapia gestáltica, pero no soy una persona que estudia psicología, sino que lo leí en un blog. Leí algo de terapia gestáltica y me pareció súper bueno, o leí algo de terapia, pero que estaba escrito desde la perspectiva gestáltica, por ejemplo, pero yo no sabía, porque yo no soy estudiante de psicología, no soy psicólogo, no tengo nada que ver con la salud mental, así que
con la salud mental como área del conocimiento, me refiero, y por lo tanto no tengo idea de qué se trata. Yo leí eso y pensé que así era la terapia, ¿cierto? Que toda la terapia era igual. Entonces voy y pido hora donde un psicólogo. Y voy a un psicólogo y yo supongo que me va a hacer esos ejercicios que salían en el blog que yo leí. Yo supongo que va a pensar que yo no tengo que llegar a ningún cambio, sino que lo que tengo que hacer es aceptarme a mí mismo, a mí misma, y tengo que descubrir quién yo realmente soy y destrabar los elementos que tengo trabados, no sé, la expectativa que yo haya tenido. Y resulta que llego donde un terapeuta conductual. Que me dice, bueno, yo lo siento, pero yo no estoy de acuerdo con esa meta que usted tiene. Yo lo que acá trabajo son conductas y si usted quiere que yo le ayude con que se le quite una fobia o no sé, pero en ese caso puede haber un súper buen vínculo. Yo me puedo llevar la raja con el terapeuta, pero sin embargo no voy a haber podido llegar a acuerdo en torno a los objetivos, ¿cierto? Si no me crees, te lo puedo mostrar. Por otro lado, alguien está peleando ¿Quieren que lo silencie así como en masa? Que te corta todo. ¿Cómo? Y profe, porque sí. Ya, lo silencia todo. El que quiere hablar tiene que desilenciarse. No sé quién era el que está, así que quedó en la intimidad. Ya, entonces tiene que haber un acuerdo en torno a las metas y tiene que haber también un acuerdo en torno a las tareas, porque puede ser que el objetivo sea que se me quite una fobia, pero un psicoanalista puede considerar que el tratamiento contra una fobia es un psicoanálisis de 4 años y un cognitivo-conductual puede considerar que un tratamiento para una fobia sean ejercicios de tareas para la casa toda la semana y que van a demorarse 3 meses en resolverse. Entonces, ¿Profe? dígame. Esto es lo de la alianza terapéutica, las tareas, las metas, como que se hablan al principio o se va en un proceso generando. Este elemento que es como transversal, cuando uno dice que es transversal, y en este caso transteórico, como dice el mismo Bourdin, a lo que refiere es a que yo lo puedo encontrar en cualquier terapia que yo mire. O sea, si yo veo una terapia psicoanalítica, yo voy a ver que hay un vínculo entre paciente y terapeuta. Hay una manera en que ellos se están relacionando, bien, mal, más o menos. Entonces, en este nivel transversal, porque en el nivel específico, el psicoanalista va a encontrar que el vínculo tiene que ser una cosa, el gestáltico va a encontrar que tiene que ser otra cosa, el cognitivo-conductual lo va a conceptualizar de otra forma, y lo van a usar cada uno en cada modelo de distintas maneras. Ese es en el modelo de cada uno, específico de cada uno de los modelos. Pero si yo me paso a una dimensión transteórica o genérica, ¿cierto? Cuando yo digo, ¿cómo analizo yo el vínculo terapéutico en cualquier terapia, o la alianza terapéutica en este caso, que es un concepto un poco más amplio, en cualquier terapia? Lo que yo digo es que yo voy a encontrar que hay un vínculo terapéutico que va a tener una calidad y un tono emocional específico en cualquier relación terapéutica, en cualquiera. Van a haber objetivos terapéuticos, ya sea explicitados o no explicitados en cualquier terapia, y van a haber tareas o técnicas. No me refiero a tareas para la casa no solamente, me refiero a técnicas. O sea, van a haber modos por los cuales, o medios por los cuales se alcanzan esas metas propuestas. Y yo puedo analizar el nivel de acuerdo que hay entre paciente y terapeuta en relación con los objetivos y con las tareas, porque cuando no hay acuerdo en torno a las tareas y a los objetivos, por muy buen vínculo que haya, la terapia no funciona. No hay buena alianza terapéutica. O sea, en el fondo no hay una buena unión entre paciente y terapeuta, no solamente vincular, sino que también pragmática, que les permita a ambos, o al grupo, porque hay veces que es un terapeuta o varios terapeutas con un grupo, que les permita al sistema terapéutico llegar a conseguir resultados. Ese es el punto. Entonces, por eso es que es transteórico, porque yo puedo buscar estos elementos no dependen del modelo, yo puedo observarlos en cualquier terapia, y por lo tanto, por eso que además me interesa que ustedes los comprendan y los puedan aplicar, porque este esquema transversal les va a servir sin importar en qué modelo ustedes se prefieran adscribir. Si ustedes quieren ser
terapeutas narrativos, si quieren ser terapeutas conductuales, o quieren ser psicoanalistas, o quieren ser gestálticos, o humanistas, o lo que sea, van a poder analizar lo que hacen. No es que vayan a hacer esto, sino que van a poder analizar y leer y comprender y ir obteniendo retroalimentación respecto a lo que hacen, si lo analizan desde esta perspectiva, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes vayan encontrando elementos que les permitan después ir eligiendo con calma su modelo. La elección del modelo terapéutico que uno va a tener no es una cosa de un día, no es que uno decide, ya, yo voy a ser conductual, y listo. No lo es porque uno requiere formarse, uno requiere empezar a trabajar para ver si te resulta, además, porque a mí me encantaba la terapia con niños y niñas, pero yo era más fome que los tres chanchitos como terapeuta infantil, po. Entonces me podría haber gustado mucho, pero los cabros chicos se aburrían conmigo, po. Sobre todo los niñitos más tranquilos, que les gustaba hacer rompecabezas, esos no, porque a mí me gustaba jugar así, pero los niños más activos, eh, yo no encontraba cómo jugar con ellos, no se me ocurría, ¿cachai? Entonces lo pasaba mal, pues se aburrían. Entonces no funcionaba bien. Entonces también tiene que ver con esos ajustes, y este modelo transteórico les permite a ustedes analizar elementos relativos al vínculo en todas esas tranzas que tengan que hacer con ustedes mismos y con las instituciones en las que trabajen durante su vida profesional en relación con el modelo que van a querer aplicar. Si ustedes son cognitivo-conductuales y llegan a una institución en que trabaja con un modelo gestáltico, por muy cognitivo-conductuales que sean, si ustedes quieren conservar su pega, van a tener que adaptarse al modelo terapéutico que está vigente allí. Y por lo tanto, o sea, también pueden decir, ¿sabes que no? Yo soy, acá soy talibán con mi método y yo no lo voy a transar. También puede ser, pero normalmente las condiciones de vida no le permiten a uno ser tan tajante y uno muchas veces tiene que adaptarse, y en esa adaptación también sirven estas dimensiones más transteóricas, ¿cierto? Yo les quiero mostrar esto por otra razón también, porque cada vez que ustedes lean una investigación, y yo espero que ustedes sean terapeutas, los que vayan a ser terapeutas, y los que no también en sus respectivas especialidades, pero los que vayan a ser terapeutas, yo espero que ustedes tengan una idea de formación continua y estén todo el tiempo leyendo artículos que analicen cuáles son las mejores maneras de conseguir resultados terapéuticos, los que ustedes busquen, no cualquier resultado terapéutico, en el modelo que ustedes elijan. Y para poder leer esos artículos tienen que tener, tienen que manejar ciertos conceptos, porque si no los manejan, entonces leen los artículos y no entienden nada de lo que les están diciendo. Y los artículos son súper importantes porque les permiten obtener conocimiento de manera autónoma, o sea, no depender de los profesores, sino que de manera autónoma, cuando ustedes el día de mañana estén ante un caso y requieran estudiar qué se ha estudiado respecto de esa psicopatología en relación con el modelo que ustedes quieren aplicar. Entonces ustedes buscan, no sé, qué tipo de técnicas cognitivo-conductuales resultan para el trabajo con fobias. Y van a encontrar un montón de artículos científicos en relación a eso, y algunos de ellos van a decir qué relación hay entre la alianza terapéutica y el vínculo y las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo. Y ustedes, manejando esta información, que es una información súper básica, que es súper fácil de aprender, ustedes ya van a saber, aquí estamos hablando de vínculo. Entonces cuando yo leo ese artículo, yo puedo saber de qué se trata, ¿cierto? Y la alianza terapéutica es uno de los elementos más investigados en psicoterapia, si no el más. Esas son las dos razones. Esto me lo voy a saltar porque es demasiado específico y no lo vamos a alcanzar a mirar, lo de las variables culturales. Se los voy a dejar, pero lo vamos a ver después si es que alcanzamos. Pero me quiero saltar, volver al vínculo, acá. ¿Qué es lo que dice cuando la investigación en psicoterapia analiza cuál es la importancia de la relación terapéutica, ¿cierto? ¿Qué es lo que señala? ¿Qué es lo que nos señalan los estudios y sobre todo los meta-análisis? O sea, los estudios que juntan muchos estudios, ¿cierto?
que son los estudios más como que tienen un N mayor, ¿cierto? Que tienen una muestra mucho mayor. Lo que dicen esos estudios es que la relación terapéutica, que está caracterizada por confianza, calidez, comprensión y aceptación, es crucial no solamente para las terapias que dicen que el vínculo es importante, sino incluso para aquellas terapias o técnicas específicas que ignoran las variables de la relación. Por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, no, una terapia conductual, por ejemplo, que la cognitivo-conductual ya se mete en el vínculo, pero una terapia conductual que se focaliza solo en la conducta y que va a ofrecer un programa de trabajo focalizado en la conducta, por ejemplo, una técnica de sensibilización sistemática para una fobia, por ejemplo. Yo tengo miedo a las arañas y me van a aplicar acercamientos sucesivos por los cuales yo me voy acostumbrando a estar con arañas hasta que les pierdo el miedo. La terapia conductual no es que diga que el vínculo no es importante, pero la terapia conductual no considera dentro de sus variables de estudio o sus variables de sus objetivos terapéuticos trabajar en torno a la relación terapéutica, ¿cierto? O sea, lo que plantean los terapeutas conductuales es que van a trabajar en torno a la conducta. Incluso para aquellas terapias que solo se basan en ese tipo de variables y que la relación no es una variable significativa, cuando los investigadores en psicoterapia estudian la relación terapéutica en relación con los resultados en esas terapias, se dan cuenta que una buena relación hace que una terapia, por ejemplo, conductual, tenga mejores resultados. ¿Sí? ¿Se entiende eso en términos de modelo investigativo? ¿Hay alguien que no lo entienda, que quiere que lo explique mejor? ¿No? ¿Sí? Voy a ver si en el chat hay algo, porque no estoy viendo el chat. Profe, Dígame. hola. Primero, Hola. una consulta respecto a, por ejemplo, no sé, por la terapia conductual, que se hace esto, por ejemplo, con la fobia de sensibilización sistemática, como de acercamiento. ¿Cómo podría, por ejemplo, meterse ahí una relación terapéutica, siendo que, por ejemplo, quizás, no sé, por tiempo, que la desensibilización igual no creo que dure tanto, quizá como que no va al foco o sea, para establecer el vínculo, digo. O sea, cómo se pueden compatibilizar, porque una cosa es como demorarse en establecer bien un vínculo para que haya confianza y la persona pueda tener la confianza para enfrentarse a una araña, por ejemplo, que le tiene mucho miedo, que le tiene fobia. No sé si me explico. Sí, pero yo te contestaría con una pregunta. ¿Cuántas veces crees que tú tienes que ver a alguien para poder hablar de una relación con esa persona? De que hay una relación buena, mala. ¿Cuánto rato se necesita para evaluar, o cuánto rato necesitas tú para evaluar si hasta donde llevas, por supuesto que no sabes qué va a pasar en el futuro, pero hasta donde llevas tienes una buena o mala relación con esa persona? Me imagino que un par de veces, ¿no? O sea, como por el primer acercamiento uno igual ve si es que le cae bien o mal a alguien, no sé, es algo rápido. O sea, los seres humanos nos empezamos a relacionar desde el segundo uno, ¿cierto? De hecho, hay estudios que han visto, por ejemplo, qué tan predictivos son los primeros 10 minutos de terapia en relación con el vínculo, con lo que va a pasar el resto de la terapia, una terapia larga incluso. Y hay estudios que señalan que lo que pasa en los primeros 10 minutos es súper determinante y es súper predictor de lo que va a pasar en el resto de la terapia. Por lo tanto, uno podría decir en términos teóricos o conceptuales que el vínculo se establece desde el primer minuto. Lo que pasa es que evidentemente van a haber diferencias entre un vínculo que dura 4 semanas y un vínculo que dura 4 años, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, cuando veamos el tema de los impases, ¿cierto? Por supuesto que es mucho más probable, sobre todo con pacientes más neuróticos, con pacientes más limítrofes no, pero con pacientes más neuróticos es mucho más probable que haya un conflicto o un impasse confrontacional en una terapia de largo tiempo
tiene una terapia de corto tiempo, porque los pacientes más neuróticos, las primeras sesiones tratan de ser personas buenas, po. Todos tratamos de ser, o sea, ahí está puesta la deseabilidad social, ¿cierto? O sea, tratamos de ser niños buenos, niñas buenas, pues no nos portamos mal al tiro. Entonces, en una terapia corta, lo más probable es que los impases sean menos, porque yo voy a, no sé, pues si, a menos que el terapeuta se porte pésimo y llegue tarde todas las sesiones y me haga media hora de sesión en vez de una hora, claro, ahí puede ser que me moleste antes, pero en general hay menos conflicto en una terapia corta, en cambio hay más conflicto en una terapia larga, porque en la medida que las personas estamos más tiempo relacionadas, igual que en los pololeos, por ejemplo. ¿Quién peleaba con el pololo o con la polola el primer mes de pololeo? Po? Es muy raro, ¿no? En cambio, te encargo las peleitas después del primer año de vivir juntos, por ejemplo. ¿O no? ¿No? Ustedes no. Yo soy la única que pelea el primer año de vivir juntos. Nadie más. La van a dejar sola en esto. Ya, está bien nomás. Confirmo, profe. Yo también, profe. Ya, La está bien. Confirmo. O sea, Sí, profe, está sola. yo llevo más de 30 años de matrimonio, así que compadézcanme ya. Imagínense, multipliquen 1 por 30. No sé por qué no veo el chat, así que si me mandan chat no tengo idea. Ah, acá está el chat, ya lo encontré, se me había desaparecido. Ya. Profe, antes que continúe, Sí, dígame. pensaba en la relación del vínculo. Entonces, como usted dijo que como que en sí los cognitivos conductuales como que no están en su objetivo. Entonces, eso igual puede como afectar el propio vínculo. Y pensaba en como si hay estudios al respecto también, como en si eso afecta en la terapia o eso. No, pues mira, esta frase que está puesta acá en el PowerPoint, que dice, espérame, que es la anterior, me cambié de lámina, que dice que la relación terapéutica es crucial incluso para terapias que solo se centran en técnicas específicas e ignoran las variables de la relación. Lo que está diciendo, ¿no?, es que, en primer lugar, hay relación terapéutica, aun cuando la terapia no se base en la relación terapéutica como elemento de cambio, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en una terapia, yo creo que las terapias cognitivo-conductuales ya más actuales sí sí enfatizan en la relación. A lo mejor las primeras terapias cognitivo-conductuales que solo eran más iban más como al hueso, entonces puede ser que esas no, pero las terapias cognitivo-conductuales actuales sí encuentran que es importante el vínculo. Pero lo que dice esta afirmación es justamente que aunque la terapia diga que no importa el vínculo, la relación terapéutica va a ser importante, y que cuando hay una buena relación terapéutica, entonces los resultados van a ser mejores. Eso implica, además de lo que estoy diciendo en forma explícita, eso implica implícitamente, valga la redundancia, que en toda relación entre paciente y terapeuta, o entre paciente y consultante, va a haber una relación terapéutica. La relación terapéutica existe desde el minuto 1. Lo que pasa es que esa relación terapéutica puede ser una buena relación o puede ser una mala relación. Pero relación terapéutica va a haber igual, aunque yo no hable de la relación, aunque yo no considere la relación, aunque para mí valga nada la relación va a estar igual. Es como que, no sé, pues si yo me subo a la micro y pago el pasaje y resulta que el micrero espera que yo me suba con paciencia, y yo andaba con unas bolsas y tuve que subir 2 veces, igual me esperó y me miró con amabilidad, y yo me di cuenta de eso, y él me miró a mí, yo lo miré a él. Ahí hay una relación, po. Los seres humanos estamos relacionándonos todo el tiempo. Entonces, no es que a veces haya relación terapéutica y otras veces no haya relación terapéutica, o no es que a veces haya alianza terapéutica y otras veces no la haya. Lo que pasa es que hay veces que hay una buena relación terapéutica, y por lo tanto eso sirve de base para que haya una buena alianza terapéutica, y hay veces que hay una mala relación terapéutica, o una relación terapéutica conflictiva, y eso hace que, o puede impactar en que haya una mala alianza terapéutica, o una alianza terapéutica no lograda, o no positiva, por así decirlo. Profe,
Dígame. En cuanto también, yo me imagino que también una mala relación terapéutica podría llevar a la deserción del consultante a las consultas también. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, puso como un porcentaje de personas que empeoran. ¿Existe un porcentaje de las personas que descienden de la consulta después de la primera, no sé, segunda? Sí, o sea, o hay el- estudios, yo en este momento no tengo acá ninguno como para decirte, yo soy pésima para recordar números, pero sí he leído estudios, puedo buscar, si es que te interesa, me tenés que mandar un mail para recordarme, pero te puedo buscar y mandarte, hay estudios que el objetivo del estudio es ver la deserción, por ejemplo. Hay un estudio que hicieron unos compañeros míos del doctorado, en el mismo grupo en el que yo trabajo, yo soy investigadora, soy la última del montón, pero soy una investigadora joven, porque es el único lugar en que soy joven, soy investigadora joven del MIDAP. El MIDAP es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que es como un grupo de investigadores, un grupo grande de investigadores, son 100 y tanto, que se juntan para potenciar el encuentro entre sus investigaciones y hacemos encuentros entre nosotros y hacemos investigaciones cruzadas y tenemos objetivos comunes y es para potenciar la investigación en depresión en personalidad. Y hay un grupo allí que estudió justamente los efectos negativos de la psicoterapia, pero lo estudió además de una manera que a mí me parece súper bonita, que es preguntándole a los pacientes, no es desde la perspectiva de los terapeutas solamente, sino que preguntándole a los pacientes que habían justamente abandonado sus terapias, por qué las habían abandonado, qué es lo que había pasado, por qué la terapia se había transformado en algo que no podían sustentar. Y sistematizaron esos resultados. Tiene que haber algo publicado, yo no sé si tengo algo, pero también te puedo buscar. Gracias, profe. Sí. Voy a mirar las preguntas del chat, espérenme, porque si no... Dice... profe, ¿cómo puede disminuir la dependencia de una persona por tener largas terapias o generar un fuerte vínculo? Ya, a ver, este es un tema re complicado, ¿eh? Porque no es que, o sea, hay una respuesta como genérica, por así decirlo, pero también va a depender del caso a caso. Las terapias de larga duración, por ejemplo, una terapia psicodinámica de larga duración, va a contemplar que se produzca un cierto grado de dependencia. No es que lo vaya ni a temer ni a evitar. De hecho, la terapia va a trabajar en torno a ese tema, en términos de que, por ejemplo, con un paciente más evitativo o un paciente que se guarda mucho, ¿cierto? Que se reprime mucho en su expresión y que le cuesta revisar junto con un otro, con una otra, sus propias... su propio mundo mental, por así decirlo, su propio mundo interno, se va a explorar justamente las dificultades que tiene esa persona para depender. Y eso va a tener sentido desde la perspectiva de que los seres humanos dependemos. O sea, depender no es una cosa mala en sí misma. Los seres humanos dependemos unos de otros y unas de otras. No existe la existencia humana sin dependencia del cuerpo social al que pertenecemos. Entonces la dependencia y la tolerancia a depender es un elemento que los seres humanos tenemos que desarrollar. Ahora, es distinta la dependencia o cierto nivel de dependencia con la dependencia excesiva, ¿cierto? La dependencia excesiva, o sea, el pensar que yo no puedo vivir sin el otro o sin la otra, ya sea que ese otro, esa otra sea mi mamá, mi papá, mi hermano, o un pololo, o una pareja, o una amiga, o el terapeuta, cuando la dependencia se vuelve patológica, o se vuelve, o se significa desde la perspectiva que yo la estoy mirando como algo completamente necesario para que yo viva, ¿cierto? También hay que trabajarlo. Entonces, en el fondo la dependencia se trabaja como un continuo, en que niveles muy
resistentes a cualquier dependencia, o sea, una concepción omnipotente respecto a la posibilidad de funcionar como si yo fuera solo en el mundo, o sola en el mundo, que sería un extremo, tiene que ser trabajada porque eso va a aislar a esa persona, ¿cierto? Y es un problema porque si esa persona que se aísla está funcionando bien en su vida, no hay ningún problema, pero cuando esa persona tiene un problema, cuando se separa de su pareja, cuando tiene un problema en el trabajo, cuando necesita de otros, no puede pedir ayuda. Y ese tipo de personas, cuando se deprimen, con las personas que son muy exigentes respecto de sus necesidades de autonomía y que no pueden pedir ayuda, por ejemplo, tienen un pronóstico más complicado que las personas que sí pueden contar con otros, ¿cierto? Entonces, la independencia extrema es problemática. Y por otro lado, la dependencia extrema también. Entonces, en una terapia de largo plazo, lo que se hace es que se asume que se van a generar ciertos niveles de dependencia, y que esa dependencia va a tener que tener una curva, ¿cierto? Esa curva va a significar que al principio la persona no va a depender de ti, de a poco se va a ir estableciendo una relación en la cual la persona va a tener la sensación de que depende de ti, eso va a aumentar, la idea es que no llegue a un nivel patológico, sino que se mantenga entre un nivel normal en una relación de intimidad y de persistencia en el tiempo, como es la psicoterapia de larga duración, y durante la última parte de la terapia se va a trabajar justamente para que esa dependencia disminuya. ¿Y cómo se trabaja para ello? Se trabaja mediante técnicas específicas que el terapeuta utiliza y que conversa con el paciente y que las pone sobre la mesa con el paciente, con el fin de que el paciente se vaya empoderando cada vez más y el rol del terapeuta se vaya como retrayendo cada vez más, que el paciente confíe cada vez más en lo que ha aprendido en la terapia y que se vaya dando cuenta que esas cosas que descubrió son cosas que tiene y que ya adquirió y que por lo tanto no necesita depender de nadie para seguirlas teniendo. Y se trabaja hasta que la relación se vuelve cada vez más simétrica, ¿cierto? La relación terapéutica normalmente parte siendo asimétrica, no por una cuestión de poder, sino que por una cuestión de que el paciente muchas veces necesita poner al terapeuta en el lugar del supuesto saber, como decía Lacan decía eso, y una frase que yo no soy lacaniana ni nada por el estilo, pero me parece que es una frase afortunada, porque al terapeuta, el paciente necesita ponerlo en un rol de que sabe al menos lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces ese rol de supuesto saber, que es solamente supuesto, que es un rato nomás, yo voy a hacer como que tú sabes más de esto un rato para que me enseñí. Ustedes cuando van a mi clase, me ponen a mí en el lugar del supuesto saber, ¿cierto? Se supone que yo soy la que sé de psicoterapia y se supone que ustedes no saben nada y van a aprender. Eso no es tan así. De hecho, no es así, porque muchos de ustedes han ido a terapia, tienen elementos para saber, tienen intuiciones para conocer, pueden incluso imaginarse muchas cosas y pueden con esos saberes previos entender todo esto que yo lo estoy diciendo muy rápidamente, porque lo tienen ahí por eso que son estudiantes y no alumnos, ¿cierto? Y por eso que el saber lo vamos a ir construyendo y no un saber que yo voy a poner, un saber así que yo como un ser especial y magnánimo voy a poner en sus mentes ignorantes y vacías, ¿cierto? Lo vamos a ir construyendo, y con el paciente es lo mismo, pero hay un momento en el cual uno pone al otro en el lugar del supuesto saber. Ya, te presto ese lugar, te pongo ahí, hagamos como que tú sabís y yo no, para que me enseñes, y en la medida en que yo vaya aprendiendo, entonces yo te voy a poder superar. Y ahí viene esa otra frase cliché, que también es una frase afortunada para mi gusto, que es que el aprendiz siempre tiene que superar al maestro, y el maestro siempre tiene que estar dispuesto a ser superado por el aprendiz. Y a eso se refiere con que si el terapeuta fuera el maestro, o el supuesto maestro, porque lo ponen en el lugar del supuesto maestro, aunque uno no lo sea, uno le entregue esa posta al paciente, que de aprendiz pase a ser maestro, ¿cierto? Y supere al que primero fue supuesto maestro, y sea el maestro de su propia vida. Un poco así es como yo lo podría explicar, ¿cierto? No sé si se entiende, ¿sí?
¿Qué Sí, pasó? profe. ¿Por qué había una carita triste de Diana que decía no pasa nada, profe? No sé por qué. Ya. Profesora, dice Luis. Entonces, aquellos modelos de terapia que tomen conciencia del vínculo van a tener una ventaja en ese sentido respecto a aquellas que teniendo un vínculo terapéutico no lo toman en cuenta o no son conscientes de ello. Yo creo que no, Luis, porque justamente cuando se comparan en términos empíricos, las terapias que no toman en cuenta el vínculo conceptualmente no tienen peores resultados que las terapias que sí lo toman en cuenta. Lo que pasa es que tienen distintos objetivos. Hay terapias que son relacionales o vinculares, en que el vínculo es tan central que se va a estar trabajando no solamente acerca del vínculo, sino que se va a estar ocupando el vínculo para trabajar terapéuticamente, como técnica. Entonces, claro, en esos casos se va a estar hablando mucho más del vínculo, pero no necesariamente eso implica que tienen mejores resultados, porque una terapia conductual, por ejemplo, que no considera conceptualmente el vínculo o que lo considera muy instrumentalmente, ¿cierto? Y que se basa en la conducta, por ejemplo, esa terapia puede tener súper buenos resultados, ¿cachai? Y esos resultados pueden estar relacionados con que el vínculo fue súper bueno, aunque la terapia no diga nada acerca del vínculo. Y una terapia relacional también puede tener buenos resultados y puede tener también pésimos resultados, aunque sean súper expertos en hablar del vínculo, ¿cachai? Tiene que ver con el resultado que se había propuesto esa terapia. Los resultados terapéuticos no son genéricos. Los resultados terapéuticos tienen que ver con los objetivos específicos que la terapia se propuso. No es que yo no puedo juzgar una terapia conductual si es que yo soy psicoanalista, porque el resultado no fue que la persona resolviera su conflicto edípico, porque el objetivo no fue ese. El resultado tiene que ver con el resultado de esa terapia. Normalmente las terapias tienen un resultado que tiene que ver con la técnica que ocupan, pero también tienen resultados que tienen que ver con la disminución sintomática. Mira, si ustedes se fijan acá, en esta lámina, aquí, decía que los resultados terapéuticos, acá, los resultados terapéuticos se iban a evaluar, miren, resultado terapéutico, o sea, cómo yo veo la relación entre la alianza terapéutica y los resultados. Yo evalúo los resultados en un cuestionario, en este caso, en el caso de lo que yo les iba a mostrar, que era una investigación específica, con un cuestionario que se llama, que es un cuestionario de resultados terapéuticos que se llama OQ45. Y un cuestionario que fue validado en Chile por Alejandra von Berger y Guillermo de la Parra en el año 2002. Está validado en Chile, es desde Lambert, pero está validado en Chile. Entonces, esa es una manera, por ejemplo. Y lo que evalúa el OQ es que evalúa, entre otras cosas, la disminución sintomatológica. Si yo llegué a terapia porque tenía ansiedad, entonces lo que se espera es que yo disminuya esos síntomas. Entonces el resultado de la terapia, aparte de tener que ver con que la técnica cumpla con su objetivo específico, los resultados también van a tener que ver con que la persona disminuya su ansiedad, porque si yo voy a terapia para que me quiten la ansiedad y la ansiedad no se me quita, entonces quiere decir que que la terapia no tuvo resultado que yo esperaba. ¿Sí? ¿Con eso queda más claro, Luis? Al Seba Sí, ya. El Seba se fue porque tenía clase de inglés. Mikey dice, consulta, ¿se podría decir que el mismo tiempo de duración en una terapia psicoanalítica sería, el mínimo tiempo de duración sería 4 sesiones o un mes? A ver, hay psicoterapia psicoanalítica de tiempo breve o psicoterapia focalizada que duran 4 sesiones, 6 sesiones, que son terapias más bien manualizadas, que tienen una comprensión epistemológica psicoanalítica, pero que no son psicoanálisis, ¿cierto? Sino que son terapias de vertiente psicoanalítica, de corte psicoanalítico. Y claro, pueden ser cortas, porque son focalizadas. Pero no es que haya un mínimo, sino que en general las terapias psicoanalíticas que son cortas o manualizadas, son terapias que como son manualizadas, o sea, tienen un manual, en el manual dice cuántas sesiones tienen que ser. No tiene que ver con que haya un mínimo así como general, sino que
sino que, no sé, por la terapia focal, no sé qué, va a decir, se recomienda que esta terapia tenga, no sé, entre 6 y 8 sesiones. La primera sesión va a estar destinada a esto, esto, esto. La segunda a esto, esto, esto. Y tiene un manual. Ahí Adrián le contesta, depende de las metas, la revisión de la transferencia y la contratransferencia, del estilo de terapia psicoanalítica que se aplica. Perfecto, claro, justamente. O sea, hay tantas terapias psicoanalíticas como psicoanalistas hay casi. Hay muchos tipos de terapias psicoanalíticas. Y sobre todo en las más postmodernas. Hay muchas. Y Mikey replica, dice, sí, pero en el sentido de planificación pensando en lo mínimo. Si tú eres psicoterapeuta, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, por ejemplo. Si yo utilizo el formato de psicoterapia psicoanalítica, yo hago una terapia que, más que tener un mínimo, lo que tiene es que es una terapia sin límite de tiempo. Eso significa que la terapia va a durar lo que deba durar. Hay veces que yo empiezo una terapia, yo lo que hago, en el caso personal, y lo hago porque fui formada de esa manera, así que no soy la única que lo hago, lo hace la gente que trabaja desde mi perspectiva también. Hago 4 sesiones en general, o puede ser 5, de entrevistas. Y en esas sesiones de entrevistas, la persona me cuenta cuál es su problema, trabajamos en la co-construcción del motivo de consulta, y vamos viendo, hacemos como un paneo así como general de lo que le pasa a esa persona, ¿cierto? Y yo hago hartas preguntas ahí, soy bien como preguntona para poder tener los elementos esenciales para entender cuál es el problema de esa persona. Y al cabo de esas 4 o 5 sesiones, hacemos una sesión de devolución en la cual nos ponemos de acuerdo, como hacemos como un resumen de lo que hemos hablado hasta ese momento, de cómo el paciente se ha sentido conversando conmigo esas cosas, si se ha sentido cómodo o no, qué sé yo, y hacemos un acuerdo hacemos un proceso de consenso respecto de cuál va a ser el objetivo o el motivo de consulta construido entre ambos. Y ahí planteamos una estrategia. Entonces esa estrategia va a ser distinta, depende de lo que yo vaya encontrando en esas sesiones, ¿cierto? Puede ser que una persona quiera una cosa más focalizada, y yo ahí puedo proponer un formato de terapia psicoanalítica más focalizada, y por lo tanto que puede durar 4 o 6 meses. Y hay otras veces que el problema, o que la persona tiene una inquietud, un trabajo de más largo plazo, y ahí yo le señalo que más bien no es que sea una terapia que va a durar 4 años, sino que tiene que ver con que es una terapia que va a ser entre mediana y larga duración, y que va a durar lo que nos demoremos en resolver el problema fundamental de esa persona. Y veces que eso, y uno se da cuenta, la persona trabaja su conflicto, y cuando el conflicto fundamental va cediendo y la persona se siente mejor, muchas veces la terapia llega hasta ahí porque la persona quiere trabajar eso nomás, y eso está perfecto, no hay ningún problema. Esto no es que la persona tenga que transformarse en un ser humano perfecto después de la terapia, es que trabaje lo que le problema, que le haga sentido trabajar también. Profe, Dale. que igual, por ejemplo, con esa pregunta, por ejemplo, yo estaba revisando para la ficha justamente esa pregunta, y claramente explicaban que poner una duración en este tipo de enfoque es generar un elemento discursivo que afecta tanto a la persona como al terapeuta. Entonces, decirle a una persona que esta sesión va a durar 1 mes, estáis diciéndole que su síntoma le estáis generando un elemento discursivo de que sus problemas van a desaparecer en 1 mes, y claramente eso va tanto a tensionar el trabajo del terapeuta, no sé, pues en querer lograr la meta de 1 mes, y tanto por la otra persona de querer curarse o querer sanarse o querer rehabilitarse, como se pueda llamar eso. Sí. En 1 mes, entonces mejor, por eso ellos igual como que hablan un poco de la inocuidad de la consulta, que prácticamente que no se vea influenciada con esos factores o esos elementos discursivos. Claro, es que eso es importante porque genera una expectativa que es irrealizable finalmente, ese es el problema, que si yo realmente tengo un modelo en el cual estoy trabajando en torno a lo que vaya emergiendo, yo no sé lo que va a emerger. De hecho,
Yo me acuerdo en términos experienciales, ¿cierto? Cuando yo me formé como psicoterapeuta psicoanalítica, yo me formé en el Horvitz, en el Hospital Horvitz en Santiago, que es una unidad de psicoterapia psicoanalítica que atiende a los pacientes del hospital, ¿cierto? Que les hace terapia a los pacientes del hospital, tanto a los pacientes externos como a los pacientes internados. Y entonces, parte de la formación consistía en que se observaba una psicoterapia en sala espejo. Entonces, el posgrado duraba 2 años, y uno durante esos 2 años observaba lo que alcanzara de la psicoterapia que estuvieran impartiendo la gente del equipo. Y cuando yo entré, se propuso justamente hacer una psicoterapia psicoanalítica breve, focalizada. Entonces, se hacían entrevistas con distintos pacientes que se hacían fuera de la sala espejo, hasta que los miembros del equipo detectaban una terapia que tenía las características para hacer una terapia breve. Entonces llegó una chica a hacerse terapia y de acuerdo con lo que explicó que quería, parecía que una terapia breve hacía sentido, ¿cierto? Y entonces se le propuso hacer terapia espejo y ella dijo que sí, y empezamos la terapia que nosotros empezamos a observar. Empezó la terapia, se supone que era una terapia breve. Que sea una terapia breve quiere decir que yo voy a intencionar que aunque yo mire el problema desde una perspectiva psicodinámica, yo voy a intencionar que lleguemos a un acuerdo acerca de qué elemento vamos a trabajar, y vamos a focalizarnos en ese elemento y no en cualquier cosa. Entonces se llegó a ese acuerdo, se determinó que se iba a trabajar, y sin embargo, cuando la terapia llevaba 2 meses más o menos, la paciente empezó espontáneamente a emerger en sus contenidos cosas más complicadas. Y coincidió que la paciente estaba más angustiada y que ocurrían cosas en su vida. Entonces la propia paciente dijo que, entre otras cosas, lo que la tenía muy angustiada era que la terapia tenía que terminar porque era una terapia breve. Entonces, en ese momento se encuadra la situación, se conversa con la paciente, la terapeuta conversa con la paciente y llegan al acuerdo, al consenso de que esta terapia, que iba a ser una terapia breve, se va a transformar en una terapia de tiempo ilimitado hasta que se resuelva el conflicto principal. Y eso fue súper significativo, porque la paciente, cuando llevaba, lo tendría que ver, no me acuerdo, pero cuando llevaba más de 6 meses de terapia, cuando llevaba como 8 meses de terapia, justamente en una sesión en que nosotros, los estudiantes del postítulo, estábamos de vacaciones, así que no estábamos, estaba la terapeuta sola con ella. De hecho, ella le pidió a la terapeuta que no grabara esa sesión, así que nosotros supimos de esto porque nos contaron, pero no, o sea, fue relatado por la terapeuta, pero no fue grabado. La paciente señala que lo que le había ocurrido era que había tenido un suceso de violencia en su infancia, así como bien grave. Y eso recién lo puede contar cuando va en el mes 8 de la terapia, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido que tienen algunas terapias de largo tiempo, ¿cierto? Que si uno quiere trabajar algo específico puede servir una terapia corta, pero cuando uno quiere revolver cosas más complicadas, hay veces que no se puede antes nomás. Entonces, ahí el insistir en el vínculo permite generar la confianza necesaria. Mikey dice: sí, es cierto, lo pienso en el sentido de si el consultante es más estructurado y si necesita una aproximación, entendiéndose que, claro, cuando el consultante es más estructurado, como siempre se parte de la base de que se va a construir un motivo de consulta. No sé, yo puedo ver un paciente que llega y que tiene severos problemas con su papá, con su mamá, tiene que resolver su conflicto edípico, tiene un problema de introyecciones, win-win, estoy inventando términos rimbombantes psicoanalíticos, y yo, desde mi perspectiva psicoanalista formada en el psicoanálisis de diván, creo que el paciente debería estar 8 años en el diván, pero el paciente quiere trabajar que sus vínculos en el trabajo le significan que no puede decir lo que le pasa, o no lo que le pasa, sino que no puede dar sus ideas de manera constructiva porque se pone inseguro y
entonces se queda callado y entonces parece que no tuviera ninguna idea, y el paciente quiere trabajar eso, yo puedo decirle como terapeuta, que no me hace sentido, yo no trabajo ese tipo de cosas, pero si yo las trabajo, y soy una persona que me adapto a las necesidades del paciente, y que tengo técnicas como para hacer una terapia más focalizada, entonces yo le digo, ya, perfecto, entonces hacemos una terapia focalizada en torno a esto que usted necesita. Yo no voy a obligar al paciente a trabajar lo que a ese paciente no le hace sentido trabajar, porque si fuera por eso, yo puedo agarrar a cualquier ser humano, o sea, uno que nunca ha ido a terapia, uno que nunca ha considerado que tiene ningún problema, hacerle un screening desde una perspectiva cualquiera, de cualquier psicoterapia, y encontrar que tiene problemas. Porque los seres humanos venimos con problemas, pues venimos con falla de fábrica. Entonces, si fuera por eso, yo me puedo agarrar a cualquiera de ustedes, o cualquiera de ustedes puede tomarme a mí, o a cualquiera persona que va pasando por la calle, y aplicarle una lectura psicopatológica, y encontrar que, esta persona se lleva súper bien, tiene súper buenas relaciones con sus parejas y no sé qué, pero es abusador en el trabajo. O este otro le grita al cabro chico. Este de acá es medio autista y no se comunica con su familia. Si los seres humanos somos fallados fábrica, o no, digo yo, en el mejor de los casos. ¿No? De nuevo soy la única fallada de fábrica. No, profe, estamos todos fallados, fábrica. Todos tenemos nuestros fantasmas, profe. ¿Cierto? Sí tiene que ver con eso, no es que seamos fallados, sino que lo que quiero decir es que todos tenemos aspectos funcionales y constructivos, creativos, y también todos tenemos sombras y aspectos negativos, y todos tenemos nuestros issues, nuestras cosas. Entonces, a Belén dice, me autoproclamo falladísima. Sí, yo también, falladísima. Porque mientras más fallado se proclame uno, más libre de explorar sus propias fallas. Y si uno es libre de explorar sus propias fallas, entonces tiene la posibilidad de acompañar al otro o a la otra en explorar las fallas que ese otro o esa otra puede ir detectando, y puede ayudar a elegir cuáles de esas fallas quiere cambiar. Porque uno hay veces que una falla, o sea, hay muchas personas, entre las cuales debiera yo incluirme, aunque me carga, pero debiera yo incluirme, que somos súper TOC y somos súper egosintónicas. Ustedes saben lo que es egosintónico, ¿no? Que tengo síntomas ¿no? En los TOC se habla harto de eso. Hay personas con trastorno obsesivo compulsivo que son egodistónicas, o sea, que les carga las compulsiones y las manías que tiene. O sea, se tiene que lavar las manos 20 millones de veces, está chato, se tiene que volver a revisar si cerró las puertas, está chato con eso. Entonces eso es ego distónico, o sea, pelea con el ego en el fondo. Y ego sintónico es que yo tengo miles de manías, pero las amo. Entonces, no sé, cuando yo escribo un paper, leo 400.000 millones de artículos antes de ponerme a escribir, y me demoro mucho. Y eso tiene que ver con que si yo no siento que revisé todo lo que estaba escrito, lo que yo determino que es todo lo que estaba escrito, entonces no me quedo tranquila. Eso es un nivel de TOC. Es una obsesión. No puedo dejar de leer, tengo que obligarme a leer, tengo que cerrar el computador, decirle a alguien que me controle, así como si fuera una especie de adicción. Eso es una característica obsesiva. Pero es una obsesión que a mí me gusta, de la cual yo no me quiero desprender, porque me ha servido en la vida para ser meticulosa, porque me ha traído problemas también, porque la gente dice que soy una pajera a veces, y dice que me demoro mucho en hacer algunas cosas que debería demorarme menos, pero yo me siento segura y me sirve porque aprendo harto, y porque cuando digo que leí acerca de un tema, entonces leí harto acerca de un tema. Ahora, por lo tanto, eso sería ego sintónico, ¿se dan cuenta? Muchos de nosotros estamos piteados en algunas cosas, pero que nos gustan un poco. Entonces, no siempre los síntomas, según el DSM, son cosas de las cuales nos queremos desprender. Por eso que hay que ser tan cuidadoso en no psicologizarlo y no psicopatologizarlo todo, ¿cierto? Porque es uno el que tiene que decir. Yo siempre cuento esta historia. Una vez en una supervisión
hace muchos años atrás, de una paciente con un diagnóstico de bipolaridad. La paciente se sentó en la entrevista, le iba a entrevistar un psiquiatra súper connotado, que era maestro de psiquiatría en Chile, que iba a asesorar al terapeuta que veía a esa persona. Entonces se sienta la persona en la entrevista, y nosotros estábamos mirando esta entrevista, y la persona lo primero que dice es, ya, perfecto, yo acepté que la propuesta de mi terapeuta que usted me entrevistara para que le ayude en el diagnóstico, pero yo soy bipolar 2, me he demorado 4 años en aceptarlo, así que yo le acepto cualquier cosa, menos que usted me cuestione mi diagnóstico. Si usted va a decir que yo no soy bipolar, o que soy bipolar 1, o que soy bipolar de otro tipo, y voy a tener que acostumbrarme a otra cuestión, entonces yo me paro y me voy de inmediato. O sea, ella estaba, se sentía bien con su diagnóstico, había logrado manejarse, había logrado encontrar el tratamiento adecuado para no sentirse mal, no quería que se lo tocaran, ¿cierto? Entonces uno tiene que respetar ese tipo de cosas. A ver, Matías dice, no hay un manual psicológico de un humano perfecto, ¿no? Pareciera que la perfección es la ausencia de defectos. Claro, el problema es que, el problema es que yo sería más radical aún, yo diría que la ausencia de defectos es igual a la imperfección, porque es tan falsa. Po. O sea, alguien que me dice a mí que no tiene ningún defecto, es una persona que no está pudiendo ver los momentos en que se equivoca, en que falla, en que se descoordina, en que nos tapa a los otros, en que nos tapa a sí misma, o no se cuida, o no es capaz de ser contenedora, o no sé, o se pega un rayón de papa y se desmorona cuando no debiera desmoronarse, o se apoya en quien no debiera apoyarse, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no hay. Afortunadamente, porque si no sería una dictadura, imagínense, la dictadura psicológica, que se ha transformado en algún momento la psicología en una dictadura, pero yo creo que de todas las dictaduras es la más peligrosa, que nos determinen en quiénes tenemos que ser. Ya. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de hora? Hoy tenemos que cerrar. Ya, chiquillos, vamos a seguir con este PowerPoint, así que no se preocupen. Si quieren, pueden mirar también. Siga nomás, dice. ¿Quieren que siga? ¿De verdad? Sí, yo puedo seguir otro rato. Si ustedes pueden. Ya, bacán. Sí. Ya, bueno, está bien. Entonces seguimos. Y vamos por acá. Ya. Entonces, lo que señala acá es que esto es lo que yo les decía por qué es tan importante el vínculo en psicoterapia, entre otras razones. Yo no sé si ustedes conocen el término, lo voy a anotar en el chat, para que sepan cómo se escribe la palabra. Lo voy a anotar en mayúscula, no porque les esté gritando, sino que para que lo lean bien. La palabra iatrogénico. Ahí la mandé. ¿Habían escuchado hablar de esa palabra alguna vez? Si me dicen que no están mintiendo igual, pero no importa. Quiere decir que no me escucharon cuando estaban en clase de psicodiagnóstico y yo la ocupé. Bueno, iatrogénico significa que algo que debe mejorarte te empeora. Significa que yo voy a que me hagan una terapia para mejorarme el codo que me duele, y resulta que la terapia lo que hace es que empeora mi codo y me duele más. Eso es iatrogénico. En psicoterapia también hay cosas que son iatrogénicas. Yo voy a que me disminuyan la ansiedad y resulta que salgo con mayor ansiedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante el vínculo? Porque si la investigación en psicoterapia me señala a mí que el vínculo es lo más importante, entonces, si yo no tengo algún nivel de conciencia de lo importante que es el vínculo entre mi persona y mi paciente o mi consultante, entonces no me voy a dar cuenta que cuando el vínculo se deteriora, en especial con pacientes más graves, por ejemplo en pacientes con trastorno de personalidad límite, la consecuencia que eso puede tener es que el paciente
se vaya de la terapia peor de lo que llegó. ¿Ya? Esto es súper importante que ustedes lo recuerden cuando hagan terapia, porque piensen ustedes lo siguiente. Los pacientes con trastorno de personalidad límite, o sea, los pacientes borderline, que ustedes los tienen que haber visto o los van a ver o en la asignatura de personalidad y también en la asignatura de psicopatología, o ya los vieron, si uno se va a qué explica la etiopatogenia, o sea, de dónde viene, por qué se produce el trastorno límite de la personalidad, o la patología borderline, la mayoría de las investigaciones señala que se debe a una dificultad en la regulación afectiva con los cuidadores tempranos. O sea, la persona no logró ser debidamente reflejada en sus afectos y en sus emociones por sus primeros cuidadores, o sea, por el padre, la madre o quienes ejercieron esos primeros cuidados. Entonces la persona se empezó a relacionar mal con sus propios afectos, y si se relacionaba mal con sus afectos, no podía regularlos, no podía regularse afectivamente. Y esa falta de regulación afectiva, que es más amplia que la pura regulación emocional, sino que es un concepto que alude a elementos cognitivos también, elementos reflexivos también, esa dificultad en la regulación afectiva le va a significar un montón de dificultades interpersonales, ¿cierto? Las personas con trastorno límite de personalidad, entre otras cosas, tienen dificultades de vínculo, se llevaron mal en su infancia temprana con sus padres, madres o cuidadores tempranos, y se llevan mal de manera súper facilitada con los compañeros de trabajo, con los compañeros de curso, con las parejas, con los amigos, tienen problemas en los vínculos. Y eso tiene que ver con que desarrollan una hipersensibilidad a ciertos marcadores que uno detecta en los vínculos, y que las personas que no tienen este trastorno no pescan porque no se lo toman a la personal, y que los pacientes con trastorno limítrofe sí pescan y se lo toman muy a la personal. Entonces, no sé si me siguen hasta acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. Entonces, si una persona que es hipersensible, que tiene una historia vincular como las reverendas, en que siempre ha sido no pescado, en que lo que le pasaba no le importaba a nadie, en que cuando tenía susto, los papás le decían que no tenía susto y no lo pescaban, que cuando tenía pena, los papás ni siquiera se daban cuenta que tenía pena, que no tiene un lenguaje emocional para referirse a sus propios sentimientos porque no tuvo, nadie le reflejó esos afectos, ¿cierto? Esas emociones. Y esa persona se encuentra con un terapeuta que a la primera de cambio le dice, por ejemplo, el paciente, o sea, el terapeuta llegó por tercera vez tarde y atendió al paciente media hora en vez de una hora, y el paciente se atreve a decirle al terapeuta, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy un poco preocupado y un poco molesto porque resulta que usted lleva 3 semanas llegando tarde, y resulta que en vez de hacerme los 50 minutos que se supone que usted me tiene que hacer, me hace solamente 25, y yo siento que le estoy pagando lo mismo, entonces, y siento que me voy con N cosas que decirle porque la sesión dura tan poco. Y el terapeuta, en vez de decir lo que diría un buen vínculo, ¿cierto? Un buen vinculador, diría, sí, en realidad tiene razón, pucha, yo no he podido llegar antes y lamentablemente no puedo hacerlo de otra manera, pero ¿sabe qué? Yo le voy a hacer 2 sesiones sin cobrarle para poder compensar esto, y voy a hacer todo lo posible para resolver este problema práctico que tengo. Yo le pido 1000 disculpas, esto sí es un problema mío, y usted tiene toda la razón, está enojado, y en vez de decirle todo eso, le dice, ah, no, usted se está resistiendo al tratamiento, usted está desconfiando de mí a priori, resulta que esto es un problema suyo, y yo veré cuánto duran las sesiones, si duran media hora o una hora, eso es una cosa que yo determino, porque yo soy el terapeuta acá, y yo soy el que sé, por lo tanto usted va a tener que acostumbrarse a esto. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué va a pasar con ese segundo paciente? ¿Se va a ir mejor de la sesión o se va a ir peor de la sesión? ¿Se va a ir más angustiado? Si yo hago eso
en torno a todas las cosas que el paciente me dice. Si yo siempre le echo la culpa a él, si yo siempre digo que las cosas que ocurren y las cosas que me reclama tienen que ver con él y no conmigo, si yo estoy todo el rato eludiendo mi responsabilidad en la co-construcción del vínculo, por lo tanto, deterioro el vínculo terapéutico con esa persona. Yo lo que puedo lograr, sobre todo con pacientes graves, con pacientes con una depresión grave, con pacientes con un trastorno de personalidad grave, con pacientes con una patología psiquiátrica grave, lo único que voy a lograr es que la terapia se convierta en algo iatrogénico y que los pacientes, como dice acá la lámina, caigan dentro de este 5 o 10% de pacientes que empeoran al finalizar la terapia. ¿Cierto? Las variables que tienen que ver con el paciente, que están relacionadas con este empeoramiento, tienen que ver con pacientes que tienen mayores dificultades interpersonales y mayores problemas al ingreso, lo cual es evidente, porque las personas que tienen mayores dificultades interpersonales hacen más difícil para uno como terapeuta relacionarse con esa persona. Y son más desafiantes, y se requieren terapeutas con mayores habilidades interpersonales o con mayor experiencia técnica. Y con mayores problemas al ingreso porque los diagnósticos más graves requieren de mayor especialización también, y cuando uno es muy inexperto o no tiene supervisión suficiente puede tener problemas con ese tipo de pacientes. Y variables del terapeuta que también tienen que ver con el vínculo, como por ejemplo que el terapeuta actúe con falta de empatía, o que, y esto pone furiosa a la gente, yo no encuentro toda la razón, cuando los terapeutas subestimamos la gravedad del problema, con frases como, ay, pero véale el lado positivo, o no sé si alguna vez ustedes han escuchado algo así, pero yo encuentro que yo lo he dicho, esto es terrible, porque acá viene la propia falla. Yo me he escuchado a mí misma decirlo cuando estoy tan desesperada, que el paciente está tan puesto en el problema, que no hallo cómo sacarlo. Me he pillado diciendo eso y he causado la furia a mi paciente, y después he tenido que reconocer que me equivoqué, que el paciente tiene toda la razón, que cómo fui tan bruta de decirle una cosa así. A uno se le sale eso a veces, o a mí se me sale a veces. Pero es súper complicado, porque cuando uno subestima la gravedad del problema, uno minimiza la subjetividad de esa persona. Esto es tu culpa porque tú lo permites, por ejemplo. ¿Y qué se hace en ese caso? En ese caso como paciente, dice Roxana, o en ese caso como terapeuta. Como terapeuta, lo que, desde mi perspectiva, lo que uno como terapeuta tiene que hacer es reconocer que uno subestimó la subjetividad de ese paciente. Uno tiene que reconocer qué pasó a llevar la subjetividad de ese paciente. Ahora, hay que tener cuidado, porque hay veces que uno no está subestimando la gravedad del problema, sino que lo que está haciendo es tratar de resignificar ese problema de otra forma. Y un paciente que está puesto muy en lo depresivo, muy en lo negativo, puede no querer salir de allí, y ese no querer salir de allí puede tener que ver con resistirse al cambio. Pero eso no se ve a la primera vez que la persona te dice lo que le pasa. Eso se ve cuando uno lleva un año trabajando con alguien y esa persona, uno le ofreció todas las soluciones del mundo y todas las rechazó, por ejemplo. Con ese tipo de pacientes, muchas veces uno no es que subestime la gravedad del problema, sino que uno en el fondo lo que le dice es que, a ver, espera, ¿qué podemos hacer con este nuevo problema que tenemos? Que cada solución que yo te ofrezco, tú me dices que no te va a resultar. Entonces, a lo mejor tú me puedes dar alguna luz de decirme qué crees tú que te puede resultar, porque resulta que yo te he ofrecido todas las soluciones que a mí se me ocurren, y tú me dices que ninguna te va a servir. Entonces, como que siento que no te estoy sirviendo como terapeuta. Tal vez tendríamos que pensar en otra técnica, tendríamos que ver el problema desde otra perspectiva. ¿Qué podemos hacer con esto? Y uno pone el problema sobre la mesa, ¿cierto? Eso es lo importante. Uno lo habla con el paciente. Javier dice, ¿cómo se aborda la duda del terapeuta sobre por qué es tan importante ese problema para la persona? Preguntando, po. Uno pregunta, acuérdense que lo que yo les decía cuando estábamos en psicodiagnóstico, que uno tenía que hacer Columbo, ese programa que ustedes ninguno había visto, porque todos son muy chicos y yo soy muy vieja. Pero véanlo, búsquenlo en YouTube, es bien entretenido y divertido. Columbo estaba todo el rato así como, no entiendo, a ver, explíqueme, ¿por qué
no entiendo esto que me está diciendo. Cuando uno no entiende, uno pregunta. Y hay una técnica de un sistémico, que en este momento no me acuerdo cuál es, que le decía a los pacientes, expliquen esto como si yo fuera un niño de 5 años. Esa era la frase que ocupaba. Explíquemelo como si yo fuera un niño de 5 años. O sea, explíquemelo en simple, porque no lo estoy entendiendo. Y uno tiene que preguntar a este que entiende, pues. Hay veces que uno no entiende porque realmente es lento para entender ciertas cosas, y otras veces que uno no entiende porque el paciente está súper enredado con lo que está explicando y está juntando cosas, y entonces hay que empezar es como desarmar un nudo, ¿cierto? Que uno va tirando los hilos y va como haciendo, no sé si alguien pesca aquí, yo en algún momento me gustó pescar, y cuando uno se le enreda un hilo de pesca, uno tiene que sentarse en la orilla y empezar a como abrir el nylon, ¿cierto? Como que uno va, y como que un nudo que era así, apretado, así como de este porte, uno lo transforma en algo de este porte, como que lo va abriendo, y ahí va viendo por dónde tiene que tirar el hilo. Entonces uno hace eso con el paciente de alguna forma, como metafóricamente hablando. No sé si con las preguntas las respuestas que le he dado a sus preguntas han quedado claras estas dudas, o si necesitan que las aclare más. Cuéntenme. No, profe, está clara al menos mi duda. Vamos a ver una lámina más y vamos a parar, porque si no, no vamos a poder subir la sesión. Ya, vamos a mirar esta lámina que tiene que ver con los metaanálisis. ¿Ustedes saben lo que son los metaanálisis? El análisis del análisis. Claro, el análisis del análisis. En el fondo, lo que hacen los metaanálisis es que, no sé, vamos a hacer un metaanálisis de alianza terapéutica. Entonces, sí, voy a subir el PPT. Hago un metaanálisis de alianza terapéutica. Entonces, analizo todos los estudios que se publicaron entre el año 2000 y el año 2010 de alianza terapéutica, y con algunas técnicas cuantitativas que no les voy a explicar, porque lo que hago yo es que hago equiparables los resultados cuantitativos también hay metaanálisis cualitativos, pero en las técnicas cuantitativas yo lo que hago es que con algunas fórmulas y algunas estrategias estadísticas hago equiparable los resultados de un estudio con los de otro. Entonces, en vez de tener, no sé, pues si tengo 20 estudios que cada estudio tiene un N de 100, ahora voy a tener 1000, un N de 1000, ¿cierto? Entonces, los resultados van a ser más consistentes. Y yo puedo ver cuáles son los resultados que se sostienen en muchos estudios, en vez de quedarme solamente con un estudio específico. Entonces, hay 4 metaanálisis en relación con el vínculo terapéutico, por lo menos había 4 en el momento que se escribió esto, y de esos 4 estudios metaanalíticos, los autores coinciden que la alianza, el vínculo y la cohesión grupal, cuando la terapia es grupal, están asociados a resultados positivos en psicoterapia. Estudios metaanalíticos de 79 estudios, según Martin et al. En el año 2000, sobre la relación entre alianza terapéutica y resultados en la terapia, es consistente con lo que se dijo recién. Esta relación no se ve influenciada por otras variables moderadoras, como las medidas utilizadas para determinar el tipo de resultado o el tiempo que tarda en establecerse el vínculo y la alianza terapéutica, el tipo de tratamiento o el tipo de estudio. O sea, por lo tanto, la alianza terapéutica como transversal, sin importar el tipo de resultado, el tiempo que dura en establecerse el vínculo, y el tipo de tratamiento, el tipo de estudio, los resultados son consistentes a que hay una relación entre una buena alianza terapéutica y buenos resultados en la psicoterapia. Estos resultados son súper robustos, o sea, por eso que es uno de los temas más estudiados en psicoterapia. Otro de los hallazgos de los metaanálisis es que tanto el terapeuta como el paciente deben contribuir para establecer el vínculo, y que es necesario estudiar ambas partes para establecer la relación entre el vínculo con el resultado de la psicoterapia. O sea, no basta con analizar solo al terapeuta o solo al paciente, sino que hay que analizar la interacción, ¿cierto? Hay que analizarlos a ambos. Y por último,
12 recientes estudios en variados contextos, en distintas corrientes, cognitivo-conductual, interpersonal, psicodinámica, integrativa, individual y grupal, examinando la contribución del terapeuta, arrojan que hay una gran asociación entre la contribución del terapeuta con resultados positivos de psicoterapia. Aunque también se demostró que en algunos casos, cuando los terapeutas están siendo observados y estudiados, la contribución para establecer el vínculo es reducido y por lo tanto no habría resultados positivos. Son más los estudios que demuestran que los resultados en psicoterapia fueron positivos. O sea, de nuevo, sin importar el contexto de la terapia, las corrientes, sin importar el tipo de terapia, si es individual o grupal, la contribución del terapeuta es importante para establecer el vínculo. O sea, importa lo que hagamos los terapeutas, importa lo que los terapeutas cómo los terapeutas vayamos conceptualizando y cómo los terapeutas vayamos trabajando y visualizando cuál es el vínculo. Lo que agregan es que como muchas veces estos estudios requieren de grabaciones, si se comparan los resultados de terapeutas que están siendo observados con terapeutas que no están siendo observados y que, por ejemplo, son estudiados mediante escalas de autorreporte posteriores a la sesión, y no por observación directa de los investigadores, los resultados se ven disminuidos, o sea, el vínculo, por lo tanto, no es tan bueno, y no hay tantos resultados positivos asociados a ese vínculo cuando los terapeutas están siendo observados. Lo cual también es importante, ¿cierto? Para ser lo menos invasivos posibles para investigar. Eso. Vamos a quedar hasta acá por el momento, entonces quiero que me digan si tienen dudas, preguntas, si hay algo más que quieran saber respecto de lo que hemos hablado hasta ahora. Profe, ¿Sí? a mí me queda como una duda cuando, en el ejemplo como anterior que había dicho, ¿Ya? cuando uno, el consultante, le responde de manera positiva ante su problema, así como, tranquilo, va a pasar todo, no es tan grave, o de cierta forma como que reduce el problema. Me genera duda porque, ¿de qué otra manera uno puede generar una respuesta si uno ya no siente que ya las ideas se le acabaron, por así decirlo? Como que me genera esa duda. Sí, Porque igual, mira, a lo que tú aludes, o lo que tú aludes se relaciona con lo que en clínica se denomina la desesperanza en psicoterapia. La desesperanza en psicoterapia es una de las cosas más difíciles de remontar para los terapeutas. Y es una de las cosas más difíciles de remontar porque tiene que ver con una dificultad interaccional, o sea, una dificultad que tiene que ver con el paciente, pero que también tiene que ver con el terapeuta y con la suma de ambas partes. O sea, en terapia somos mucho más que dos, como quien dice. Tiene que ver con una dificultad compartida de no poder salir de ese estado de desesperanza. Y cuando eso ocurre, hay que recurrir a supervisar el caso, hay que recurrir a estudiar qué se puede hacer respecto de eso y cómo salir de esa desesperanza. Entonces, ese es un ejemplo bien extremo, ¿cierto? Cuando yo hablo de no minimizar los problemas de los pacientes, me refiero a algo mucho más común y algo mucho más general, que tiene que ver con que si un paciente me dice, fíjese que yo vengo porque estoy destruido porque mi mujer me puso el gorro. Yo no le voy a decir, no, pero ¿para qué se preocupa? Si a todos los hombres y las mujeres le ponen el gorro, pues sí tiene que acostumbrarse nomás, ¿cierto? A eso me refiero a cosas mucho más generales, mucho más burdas, puedo así decirlo, que el ejemplo que estoy diciendo es una caricatura, pero uno muchas veces dice cosas así sin darse cuenta. Uno le dice a una persona que está deprimida, oiga, pero ponga su parte, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso? Ponga su parte, si tiene que, usted, o sea, tiene que poner de su parte para subir el ánimo. O sea, ¿ustedes creen que la persona no ha puesto de su parte durante a veces años antes de llegar a consultar con uno? Y justamente porque
porque ya puso todo de su parte y no puede cambiar, es que llega ahí. A eso me refiero con no minimizar el problema. Me refiero a que uno se tiene que poner en los zapatos de ese otro o esa otra y pensar en lo grave que es el problema para esa persona. Uno puede darle criterio de realidad señalándole que de ese problema se puede salir, ¿cierto? O uno pudiera eventualmente salir si es que trabaja para salir. Pero uno no puede minimizar la importancia que tiene ese problema para esa persona. No sé si con eso queda más claro. Sí, quedó más claro. Igual me deja la sensación de que en medio de la terapia mejor dejar la terapia hasta ahí y después asesorarse con más psicólogos. O sea, uno tiene que estar todo el rato supervisándose, pues. Entonces, estos son los temas que más te llevan a supervisión. Los que más, o sea, los temas que más uno supervisa son los momentos en que la terapia se estanca, se detiene, ¿cierto? Se queda pegada. Y una de las razones mayores por las que la terapia se queda pegada es la desesperanza del paciente. Así que, y en la supervisión uno puede ir saliendo de eso, pues, y si realmente la cuestión no tiene vuelta, entonces uno ahí ya puede pensar de acuerdo con la persona, habiéndolo conversado con la persona, con el consultante me refiero, uno puede llegar al acuerdo de que a lo mejor hay otro tipo de terapia, u otro tipo de terapeuta, u otro tipo de vínculo, puede ser más propicio para ese problema en específico. Eso también puede ocurrir, y ahí uno puede derivar. Ya, pero ahora, si no hay más preguntas, quiero ir a lo que preguntan ahora de la lectura obligatoria y lo que vamos a hacer para la próxima semana. Ya. Para la próxima semana lo que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando algunas cosas que nos quedaron pendientes de este PowerPoint, y vamos a trabajar la próxima semana y la subsiguiente en torno al vínculo, y vamos a trabajar en torno a lo que pasa con el vínculo en los modelos específicos y también con lo que pasa con el vínculo y los impases en la relación terapéutica. O sea, qué pasa cuando la relación terapéutica entra en conflicto, ¿cierto? Que es uno de los elementos que a mí más me interesa explicarles y yo creo que va a ser uno de los que por lo menos a mí, es uno de los que más me ha servido en toda mi práctica clínica. Yo espero que a ustedes también les sirva. Entonces, para eso, yo les voy a mandar un texto, que es un texto largo, pero que no lo tienen que leer entero para la próxima clase, sino que tienen que leer solamente una primera parte. Y esto para que ustedes, como esta clase va a quedar grabada, para que lo puedan ver después si es que no les queda claro acá. Es súper importante esto que voy a decir. Yo estoy preocupada porque hemos disminuido mucho el nivel de lectura. Yo sé que eso tiene que ver con la contingencia y entiendo que es necesario. No estoy cuestionando ese acuerdo al que se llegó, pero me preocupa desde el punto de vista formativo, y me preocupa por tres cosas. Me preocupa en primer lugar porque uno de los elementos más importantes, si bien no el único, pero uno de los más importantes a mi juicio para establecer aprendizaje autónomo, para establecer estrategias de aprendizaje autónomo, es que ustedes puedan tener una lectura comprensiva de textos, en el caso que nos ocupa ahora, de textos más clínicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque mientras menos lean, más difícil les va a hacer entender lo que leen. Van a leer más lento, van a leer más dificultosamente, porque la lectura es una cosa que se va retroalimentando a sí misma. Entonces, mientras más bajamos el nivel de lectura, más les cuesta leer. Es como un músculo que hay que desarrollar. Y en tercer lugar, porque mientras menos lean, más les va a costar escribir. Y para mí es súper importante esto, porque una de las fallas más importantes, y esto es una cuestión transversal a todos los estudiantes de psicología, no es una cosa de ustedes de esta universidad, sino que es el reclamo que hacen cuando reclaman, hay algunos que no reclaman, pero cuando los centros de práctica reclaman de los estudiantes, o el punto que ponen como problemático es que no saben escribir los informes. Es típico eso así como transversal en todas las carreras, o sea, en todas las escuelas de psicología. Mientras más ustedes lean, más esponjados van a estar para escribir informes, porque es como, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno acaba de leer, no sé, a un autor determinado,
uno termina como casi escribiendo en el estilo de ese autor. Entonces, como ustedes tienen que ir generando el lenguaje técnico, yo necesito que ustedes tengan la capacidad de leer comprensivamente textos clínicos. Entonces yo quiero hacer una prueba, no una prueba, una evaluación, sino que quiero hacer una prueba, un experimento, por así decirlo. Y el experimento consiste en que les voy a dar un texto que es complicado, que tiene conceptos que ustedes no entienden, y tiene otros conceptos que son aplicación clínica que ustedes van a entender, y a mí lo que me interesa es que ustedes sean abiertos de mente para leer este texto. Es un texto corto, o sea, van a leer una parte del texto nomás, y quiero que hagan lo siguiente, quiero que lean el texto, que anoten todo aquello que no entienden, para que yo se los pueda explicar, pero que lo lean igual, y que aquello que no entienden, traten de imaginárselo. O sea, por ejemplo, si dice, no sé, voy a inventar cualquier cosa, en esta sesión se actuó una identificación proyectiva, y ustedes no tienen ni idea de qué es lo que es una identificación proyectiva, y no tienen tiempo para investigarlo, ni para googlearlo, y no tienen ganas de googlearlo. Traten de imaginar qué puede ser, así como, incluso lo pueden anotar, yo creo que es esto. O sea, y traten de entender del texto, y de quedarse con ese texto, de quedarse con todo lo que entiendan. No importa que no entiendan algunas partes. ¿Para qué es este experimento? Para que la próxima semana tengamos tiempo de revisar ese texto juntos, porque yo también voy a trabajar en torno a ese texto en la presentación, y poder yo darme cuenta qué es lo que les está costando a ustedes entender, qué partes de los materiales les están costando entender, y para poder ir soltando ciertos nudos críticos respecto a esa comprensión lectora, que yo les apuesto, y por eso que es un experimento, porque yo les apuesto que tiene mucho más que ver con una inseguridad que a ustedes se les despierta cuando leen, que con realmente no entender lo que están leyendo. Yo se los apuesto. Entonces, y ahí a veces uno requiere un mediador, ¿cierto? Requiere un mediador que te permita empezar a confiar en tu intuición, que te permita confiar en cómo armas tú la comprensión de lo que lees con unos pequeños como ladrillitos que son las partes que uno entiende, ¿cierto? Es como cuando uno lee, no sé, pues yo no sé tanto inglés, pero tengo que leer en inglés. Cuando yo leo en inglés, y a veces tengo que leer rápido y no tengo tiempo para traducir, yo sé que no entendí todo, pero me voy quedando con una idea general. Si yo pensara y me focalizara en lo que no entiendo, entonces no podría leer rápido en inglés. Y hay veces que no me queda otra y tengo que leer rápido en inglés, ¿cierto? Sí, la sección es para las 3 secciones. Entonces, sí, la voy a enviar toda, no se preocupen. Entonces, les voy a mandar ese texto, y la idea es que ustedes lo lean, pero que se den el tiempo de leerlo, no me lo vayan a leer el último día, porque es poquito. Entonces, léanlo, resúmanlo, investiguenlo, traten de imbuirse en el texto. Sí, ¿quién me dijo, profe? Sí, yo, profe, ¿dónde va a subir el texto? A todas las partes posibles. Lo voy a compartir en el Dropbox, lo voy a subir al mail, y lo voy a subir en la página. Ah, súper, súper. Así que de alguna manera u otra les va a llegar. ¿Y cómo se llama? Ya, entonces lo que vamos a hacer es ver el texto, o sea, trabajar en torno al texto, y la otra cosa que vamos a hacer es que yo les voy a enviar un capítulo, o sea, les voy a enviar el link para que vean un capítulo de 20 minutos de la serie En Tratamiento, que es una serie argentina, y elegí esa serie argentina porque está en línea, así, gratuita para todos los que quieran, para que lo vean. No tienen que hacer ninguna cosa con eso, solo verlo, porque vamos sí, pues viene un trocito para la profe Marlene, justamente. Yo voy a elegir un capítulo que todavía no tengo muchos, tengo como 3 candidatos, pero voy a elegir uno, porque vamos a dar algunos ejemplos de ese capítulo, para que ustedes se puedan hacer la idea de cómo opera eso en la psicoterapia, ¿ya? Entonces eso va a ser lo que vamos a trabajar la próxima semana. Ese pedazo del texto, yo les voy a hacer una clase acerca de algunos conceptos que me interesa que les queden claros, acerca de eso que ustedes van a leer, y vamos a usar el ejemplo, ¿ya? Los ejemplos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Yo la sigo viendo, estoy atrapada en todo el drama, y las compuchas quedan serenas, es súper buena. Es súper entretenida. ¿Una consulta? Sí, dígame.
no sé si ya lo habían conversado previamente, pero respecto a las evaluaciones con esta asignatura, o qué se nos viene así prontamente, además de lo que acaba de mencionar sobre el texto que nos va a hacer llegar. El texto tiene más que ver con los contenidos de lo que vamos a ver. Las evaluaciones son las fichas, que en las fichas que tienen que enviar hay dos partes. Bueno, vamos a evaluarlas en conjunto con Marlene, pero hay dos partes que tienen que ver con los contenidos que están revisando acá. Entonces, tienen que hacer una ficha nomás, la entregan el domingo y, o sea, en la fecha que tengan de entrega, y la vamos a revisar juntas. Esa va a ser la evaluación. O sea, la ficha comparativa que no... Sí, que esa nos hizo ficha llegar la profe. la evaluación entera del curso es conjunta. Lo único diferente es que yo tengo algunos elementos más para evaluar en términos de que ustedes lo hayan hecho, no en términos del contenido, sino que en términos de que ustedes lo hayan hecho para evaluar cumplimiento de tareas y eso, por las cosas que me enviaron ya de genograma, porque eso ya estaba hecho. Pero lo que queda del semestre, la evaluación se va a basar en las fichas. Es una ficha para ambas asignaturas. ¿Profe? Dígame. ¿Terminó de hablar el Iván? No, tengo una última consulta. Ya, habla. Yo aún no hago envío sobre eso del genograma, profe. ¿Aún estoy a tiempo? O... Envíamelo, sí, envíamelo. Si no estoy considerando tiempo, pero envíamelo porque sí voy a considerar que me lo hayan enviado. Perfecto. Ahora sí terminé, compa. Gracias, profe. Ya. Gracias. Es que tenía una duda sobre el genograma, profe, como que no sé cómo analizar un genograma así como técnicamente, así como tipo informe, cómo debería ser, así como idealmente. Si tiene como algún lado como que diga algún texto o algo. Hay un texto que yo subí al Dropbox que es el libro acerca del genograma, del libro de los autores que generaron. O sea, el que aparece en las 6 categorías. Claro, en ese libro se ve todo pero no el proceso, no el texto de resumen, sino que el texto grande es un libro entero que yo lo subí en PDF al Dropbox. Ah, ya. Entonces, como en otro capítulo debería como más o menos como explicar cómo hacerlo. Es que todo eso que leímos es análisis del genograma. Ahora, yo no sé, yo jamás he trabajado en un genograma en que haga un informe, porque el genograma más bien se va trabajando sesión a sesión, más que hacer un informe. Lo que uno o sea, que yo pensaba cómo comenzarlo, así como, o cómo comenzar a hablar como del genograma también. ¿Con un paciente, dices tú? También. O sea, en el fondo uno lo que hace es que, bueno, dependiendo, porque el genograma estructural, el básico, o sea, como el dibujito de la familia nomás, sin análisis más profundos que eso, lo usan los médicos, lo usan los trabajadores sociales, se usa en un montón de partes. Y uno como psicólogo, aunque no vaya a trabajar el genograma, uno puede usar el genograma estructural, la estructura del genograma de la familia, en el fondo, como una herramienta para tener, como en una sola mirada, la información familiar de una persona, aunque haga la terapia que haga. Distinto es trabajar el genograma. Cuando uno trabaja el genograma, entonces uno ahí lo propone como un trabajo, ¿cachai? Uno le dice al paciente, mira, vamos a dedicar, no sé, 6 sesiones a trabajar el genograma, entonces esas sesiones van a consistir en que primero lo vamos a hacer, después vamos a ir profundizando en algunas cosas. ¿Cierto? Ahí uno puede plantearlo como con una secuencia. Y uno también puede trabajar el genograma con grupos, en términos grupales, que fue lo que hicimos nosotros un poco, que después vino el paro y hasta ahí nomás quedamos, pero si seguíamos con el genograma no íbamos a poder ver todos estos contenidos, que son súper importantes. Entonces, pero yo creo que ustedes se hicieron una idea de lo que implica ser uno. Eso era lo que me interesaba. Ya, profe, gracias. Profe, Diga. un poquito para aportarle a la Paula, al menos yo como lo hice fue que escribí el relato de la estructura familiar mía, las historias que estaban, y ahí fui viendo qué cosas podía o qué clasificaciones podía evidenciar del genograma.
O sea, teniendo ya en cuenta cuál es tu historia familiar, se van viendo las congruencias o las similitudes o las tradiciones que se van dando. Y también depende del nivel que uno vaya a querer analizar. Pues, por ejemplo, en uno de los centros de práctica que están sus compañeros y compañeras de quinto, la supervisora en terreno le dijo a la estudiante que era súper importante que repasara todo el tema de la triangulación. Y porque en el tipo de terapia que usaban en ese lugar, entonces usaban harto el concepto de triangulación. Y por lo tanto, el concepto de triangulación se puede trabajar en el genograma, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede ocuparlo para cosas específicas. Uno puede, por ejemplo, hacer un genograma de la estructura de la familia y solo ocupar lo que tiene que ver con la triangulación, ver todos los triángulos que se han armado, no sé, la alianza entre tu papá, tu mamá y tu abuela, en contra de tu hermano mayor, por ejemplo. Son triangulaciones, ¿cierto? O la alianza entre tu papá y tu mamá en relación con el hermano menor, en que, por ejemplo, lo sobreprotegen. Eso es un triángulo. No estoy segura si lo vimos, pero ¿cómo se le aplica un genograma a un niño? O sea, ¿cómo se haría el proceso? En general, cuando se hace el genograma a niños, sobre todo cuando son muy chiquititos, se hace en el estudio de la familia. O sea, se trabaja en términos familiares, cuando se entrevista a la familia completa. Entonces se hace el genograma de toda la familia, en el fondo, y con toda la familia. Generalmente el genograma se trabaja en terapias de perspectiva familiar sistémica. Entonces, porque el niño o niña, si es muy chiquitito, no va a tener los elementos para... Ahora, uno puede hacer un genograma mini, así como con lo que el niño sabe, y dibujárselo como arbolito, y usarlo como material terapéutico también. Depende de la creatividad que uno tenga también, eso se utiliza. Pero no va a servir para juntar toda la información de la familia, sino que va a ser más como para simbolizar cómo ese niño o esa niña ve la familia. Pero también es súper valioso. Ya, podemos seguir hablando hasta las 5 de la tarde, así que creo que tenemos que terminar. Ya, chicos y chicas, espero que haya quedado claro todo. Les mando los textos hoy día y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Acuérdense de ver si van a querer hacer el WhatsApp, porque si lo quieren hacer, tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes como generación, hacer el WhatsApp e invitarme. ¿Ya? Pónganse de acuerdo por WhatsApp. Y me invitan. ¿Ay, profe, WhatsApp de qué? Porque yo había sugerido que tuviéramos un WhatsApp de curso, de todos los que están en esta asignatura conmigo. Ah, ya. Pero, o sea, yo estoy dispuesta a correr el riesgo. Yo sé que algunos profes tienen mucho miedo. Yo estoy dispuesta a correr el riesgo total. Si pasa cualquier cosa, lo terminamos nomás. Pero pónganse de acuerdo ustedes primero, para ver si están todos de acuerdo. Y si están todos de acuerdo, me avisan, me mandan un WhatsApp. Cualquiera de ustedes me manda un WhatsApp. La Victoria lo tiene, por ejemplo. Entonces le dicen a la Victoria me manda un WhatsApp a mí y yo le digo, ya, perfecto, entonces me integran. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos, y chiquillas, los quiero mucho, chiquilles. Nos vemos la próxima semana, los echo en menos. Verles sus caritas. Un besito, que les vaya bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Buena semana. Ustedes también. Descansen el feriado. Chao, profe, gracias. Chao. Chau, chau.